El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Amén, mis hermanos. El domingo pasado comenzamos con la conocida oración sacerdotal del Señor Jesucristo y decíamos que ella tenía prácticamente 3 partes. Una primera parte que ya estuvimos viendo que tiene que ver con una oración donde Jesús rinde cuentas por lo que Él hizo y el ministerio con sus discípulos, y veíamos algunas características de los discípulos. Hoy vamos a entrar a la segunda parte, que ya es una oración específicamente por los discípulos de Cristo. En la primera parte del pasaje vamos a ver el contexto de la oración y la carga que estaba en el corazón de Jesús y lo que motivó esa oración en los primeros versículos. Después, como una segunda parte del pasaje, vamos a ver 5 aspectos por los cuales Jesús ora. Algunos comentaristas dicen que son 2, y en realidad son 2, pero yo quise dividirlo en 5 puntos, porque en la oración algunos otros puntos hacen parte, y también para hacer énfasis en la importancia de cada uno de ellos. Y al final vamos a ver una aplicación general en cuanto a lo que estamos viendo en la oración de Jesús por sus discípulos. Entonces vamos a introducirnos especialmente en esta parte donde Jesús muestra que Él ruega de manera particular por sus discípulos y la situación que los lleva a orar por ellos. Dice ahí el verso 9. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Aquí vamos a ver, hermanos, que la oración ahora se va a centrar en los discípulos. Y Juan comienza aludiendo a las palabras de Jesús con esta palabra. Dice: yo ruego por ellos. Aquí el Señor, de manera pública, va a hacer una oración que sus discípulos están contemplando. Y que Dios permita que podamos ver a Jesús orando nosotros también con los ojos de la fe en nuestros corazones. Aquí este ruego se basa en una preocupación, como lo vamos a ver en los versos siguientes, especial por los discípulos. Jesús, hablando con su Padre, Él va a manifestarle una carga que Él tiene directamente con aquellos 11 que se encontraban en aquel momento con Él. Y Él va a interceder por ellos. Alguien decía, aquí el sumo sacerdote está entrando al lugar santísimo y el incienso que sube al Padre son las oraciones, y escúcheme esta palabra, específicas y particulares por los suyos. Alguien decía que este pasaje, hermanos, nos muestra el sacerdocio de Cristo. Inmediatamente Cristo muere y asciende. La epístola a los Hebreos nos muestra el ministerio celestial de Cristo. Y muchas de las cosas, y entre muchas de las cosas que dice el autor de Hebreos, dice que ahora Cristo está como un sumo sacerdote intercediendo para siempre en relación a todos los que se acercan a Él. Quiere decir que nosotros necesitamos conocer a Cristo en su muerte expiatoria, o podemos conocer a Cristo en su ministerio de la palabra, pero este pasaje nos va a abrir el telón para que conozcamos a Cristo intercediendo como sumo sacerdote específicamente por los suyos. Robert Murray M'Cheyne decía: si yo pudiera oír a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no temería 1.000.000 de enemigos. ¿Qué significa eso? Hermanos, vamos a darnos cuenta que gran parte de la seguridad de que el propósito de Dios se cumpliera con la iglesia y los discípulos de Cristo aquí en la tierra se debía a la intercesión de Cristo.
Ellos iban a enfrentar una gran cantidad de desafíos, situaciones, personas, contrariedades, calumnias, sufrimiento, y cómo iban a sostenerse. Si eran hombres débiles, si eran hombres que necesitaban madurar en su carácter, si eran hombres que necesitaban mucho de la gracia de Dios. Pero aquí vemos que hay un aspecto precioso en Cristo y en su preocupación por sus discípulos que los lleva a orar por su pueblo. Él en un pasaje también paralelo le dice en ese mismo tiempo a Pedro lo siguiente: Pedro, ¿sabes qué? He orado por ti. Una oración personal, particular. Él está orando en este caso por los 11. Él dice, mire lo que dice el verso siguiente, hermanos: no ruego por el mundo. Eso es un pasaje que es difícil de explicar. Pero en este contexto, lo que el Señor está diciendo es que en este punto de su ministerio y de su propósito, Él no está pensando en el mundo, Él está pensando en sus discípulos. Por eso mismo va a orar por ellos. En un sentido, Jesús murió por todos y llama al arrepentimiento y a la salvación a todos los hombres. Pero en un aspecto, como sumo sacerdote, intercede de manera particular por los suyos. Hermanos, y esta oración, como alguien decía, es uno de los benditos privilegios y tesoros que tiene el creyente. Y la intercesión de Jesús es una de las verdades que más deberíamos promover, porque ellas traen consuelo y seguridad. Hermanos, nosotros podemos decir de manera clara, a la luz de estas verdades, que Jesús está orando por cada uno de nosotros. Que Jesús de manera regular nos presenta delante del Padre porque somos suyos. Porque el Padre nos dio de manera especial a Él y ahora Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Y eso hace que Él haga una obra especial y particular por sus discípulos, que es orar por ellos. Como si le estuviera diciendo al Padre: Padre, estos son mis hijos, mis discípulos, mis ovejas, a ti te los encomiendo. Dice el verso 10 al final: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. O sea que estos por los que Jesús ora, el Padre se los dio, pero también son del Padre, o sea, son del Padre y son del Hijo. Por eso el Hijo le preocupan tanto, por eso ora por ellos. Todo discípulo, toda oveja de Cristo es suya, le pertenece. Y Él se preocupa, hermanos. A mí me parece esto bien interesante. Él se preocupa por ellos. Él cuida de ellos. Él vela por ellos. Él sabía lo que ellos iban a vivir en el mundo. Y Él eleva una oración que es el comienzo de una intercesión permanente por sus discípulos. Dice ahí: y ya no estoy en el mundo, verso 11, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces el motivo de la oración es que estos son de Él, estos Él ama, y ahora Él no va a estar con ellos. Porque durante 3 años Él había estado con ellos, los había evangelizado, los había discipulado, los había establecido como sus apóstoles, los había enviado, y Él había hecho todo lo posible para protegerlos espiritualmente, moralmente y físicamente. Pero ahora Él no iba a estar con ellos, por eso ora por ellos. ¿Sí? Hermanos, y algo muy interesante que Él dice en medio de esta oración, en el verso 12, es que
cuando estaba con ellos, dice él, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Hermanos, el Señor cuidó de manera muy particular, muy meticulosa a Pedro, a Juan, a Santiago, a Andrés, a todos los discípulos. Él se encargó de revelárseles. Él se encargó de que la palabra encontrara lugar en sus corazones. Él se encargó de que en las experiencias que ellos vieron y vivieron, le conocieran. Él les estaba guiando, Él era el buen pastor, dirigiéndolos durante 3 años y medio para hacer de ellos verdaderos discípulos. Y mira lo que Él le dice: Padre, mira, esos que me diste, ninguno de ellos se perdió. Aquí nos muestra la perfecta obra de pastoreo de Jesús con sus discípulos. Ninguna de las ovejas que el Padre le dio al Hijo se perdió. Ninguna se extravió. Ninguna la tomó ningún lobo rapaz. Él cuidó de ellas mientras estuvo en tierra. Hermanos, esas verdades nos muestran la confianza que podemos tener en nuestro buen pastor. Porque si de aquellos que el Padre le dio en su ministerio terrenal, ninguno se perdió, podemos también tener la seguridad que todo verdadero discípulo de Cristo, todo aquel que verdaderamente es llamado por el Evangelio, nacido de nuevo, perdonado sus pecados y ahora es parte íntima y eterna de aquellos que son hijos de Dios, ninguno se perderá. Podemos tener la confianza, como decíamos ahora, en el buen pastor. Buen pastor que dio la vida por sus ovejas, para que a los que en Él creen, Él les dé vida eterna y no se pierdan jamás. Los que el Padre puso en su mano, ninguno le arrebatará. Hermano, esto conlleva una serie de verdades importantes y fundamentales de la fe, como la salvación eterna. Ahora, él hace un paréntesis, él dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Judas. Judas se perdió no porque un cristiano pueda perderse, sino porque Judas tenía apariencia de cristiano, mas no lo era. Judas era un hipócrita. Judas era un engañoso. Judas era alguien que se metió en el ambiente, fingió seguir a Jesús, pero sus motivaciones eran totalmente incorrectas. Entonces, cuando Judas se pierde, no es por la incapacidad de Cristo, sino es por su condición espiritual. Falsa, engañosa. Lo que es una advertencia también para nosotros. No solo debemos conformarnos con estar en el ambiente, fingir en el ambiente, sino que nuestra preocupación es ser verdaderos discípulos de Jesús. Porque solo a los verdaderos hijos, discípulos, ovejas de Cristo, se les promete que no se perderán jamás. Judas nunca fue salvo, hermanos, y ya la Escritura lo mencionaba, como lo estudiamos en otras ocasiones. Entonces, hermanos, el Señor recuerda lo que hizo aquí en tierra, recuerda su ministerio con sus discípulos, pero ahora va a orar por ellos porque Él se va. Y una vez Él se va, de alguna manera, Él asciende a los cielos, pero su corazón queda en la tierra. Y sus oraciones son ahora por las situaciones, los desafíos y las cosas que van a enfrentar sus discípulos. Entonces termina ahí la primera parte en el verso 13 diciendo, pero ahora voy a ti. Este tiempo yo los cuidé, los pastoreé, ninguno se me perdió, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo. O sea, hablo esto mientras estoy aquí en la tierra, a oídos de ellos, a vista de ellos. Y eso tiene un propósito, dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. O sea que la oración, hermanos, que vamos a leer ahora,
que oyeron los discípulos y que ahora nos viene por el Evangelio y podemos estudiar, sirve y tiene el propósito de que nuestro gozo se cumpla en Cristo. Y eso es una de las grandes cosas que vamos a ver en la oración. Cuando yo veo a Cristo orando de manera particular por ciertos asuntos, por su pueblo, eso debe traerme seguridad, consuelo, fortaleza y gozo, como lo debió haber sido para los discípulos. Yo imagino a los discípulos escuchándolo orar y diciéndole al Padre: mira, estos son míos, Padre, tú me los diste. ¿Sí? Yo imagino a los discípulos contemplar a Cristo rogar en ese momento por ellos de manera particular. Bueno, que Dios permita que lo que vamos a leer, hermanos, nos abra los ojos ante la intercesión de Cristo, nos abra los ojos ante aquello que es importante para Él y que pide por nosotros, y nos llene de consuelo porque aquel gran sumo pastor que cuidó a los suyos mientras está en tierra, intercede por aquellos que aún están en este mundo mientras Él está en los cielos junto a su Padre Celestial. Ahora, hermanos, vamos a ver los asuntos por los que Jesús oró, que se encuentran desde el versículo 11 en adelante. Yo me salté un poco el versículo 11 para que lo comenzáramos a mirar ya en uno de los primeros puntos por los que Jesús ora por sus discípulos. Dice ahí el capítulo 17, verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Lo primero por lo que Jesús pide por sus discípulos es por protección espiritual. Que el Señor, que el Padre los guarde en su nombre. ¿Qué significa ese guardar en el nombre del Padre? ¿Qué significa eso que le está pidiendo Jesús a su Padre? Padre, guárdalos en tu nombre. Bueno, ese guardar, como alguien decía, significa todo. Estos discípulos iban a enfrentar peligros externos y peligros internos. Estos discípulos ya no van a tener al gran pastor con ellos. Entonces ahora Él pide al Padre que los guarde de todos los peligros y enemigos que puedan ellos encontrarse en este mundo. Alguien decía: guárdales de alejarse de ti. Guárdales de las malas doctrinas. Guárdales del desánimo. Guárdales de la tribulación. Guárdales de que abandonen su fe en el sufrimiento. Guárdales de que sucumban ante la tentación. Guárdales ante los ataques del maligno. Guárdales del mundo. Guárdales de desperdiciar sus vidas. Guárdales del pecado, de la tentación, de la confusión que se vive en estos días. Guárdales de ellos mismos. Guárdales del orgullo. Guárdales de la ira, guárdales del mal carácter, guárdales de todos los peligros que conllevan alguna tentación para ellos. Hermanos, qué oración tan importante, ¿no? Jesús sabe que hay muchos peligros y lo primero por lo que ora es por protección, porque el Padre los guarde. Porque el Padre los cuide, así como Él los cuidó en vida, ahora el Padre en su providencia, en su sabiduría, con la obra del Espíritu Santo, usando las circunstancias, Él los guarde a ellos. Los guarde del desánimo, las malas decisiones, los pecados. Los guarde de ellos mismos, de la maldad que los rodea. Hermanos, y como decíamos, este es el inicio del ministerio intercesor de Jesús por su iglesia. Si nosotros pudiéramos oír a Jesús día y noche intercediendo por nosotros, escucharíamos esa palabra: Padre, guárdalos. Guárdalos, Padre. Mira el mundo, mira la época que viven, mira lo que viven. Mira las emociones que tienen, mira las circunstancias que van a pasar. Guárdalos. Ahora Jesús dijo en una ocasión, hermano, y eso es bueno considerarlo en relación a todo lo que vamos a estar viendo hoy. Jesús le dijo al Padre, cuando resucitó a Lázaro:
tú siempre me oyes. ¿Se acuerda esa palabra? Quiere decir que esto que va a orar Jesús, hermanos, es algo que el Padre oyó y como lo había hecho, lo seguirá haciendo. Si miramos el libro de Hechos, ¿qué hizo? Por lo menos que los apóstoles, ante las circunstancias que vinieron, volvieran y se sostuvieran. La oración de Jesús. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿sabes que Satanás te ha pedido para zarandearte? Pero yo he orado por ti. Una vez tú vuelvas, o sea, el Señor sabía que Pedro iba para acá, para allá, porque Satanás lo iba a coger y lo iba a zarandear de aquí para allá, de aquí para allá. Y mientras eso estaba sucediendo, Cristo estaba orando por él. Y Cristo tenía la seguridad de que Pedro iba a volver. Qué bendita seguridad, hermanos, ¿no? Que sabemos que el Padre oye la oración de Jesús y gracias a esa oración Pedro no se perdió. Y yo quisiera que nos lleváramos esa bendita verdad en el corazón. Tal vez en los momentos donde sentimos que las circunstancias, las situaciones, nuestra debilidad, los problemas nos están llevando de aquí para allá, tal vez es el momento que nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero tal vez es el momento en el que Jesús está diciendo: Señor, guárdalo. Guárdalo de la herejía, guárdalo del orgullo, guárdalo de la amargura, guárdalo del pecado, guárdalo de la tentación, guárdalo de la frustración, guárdalo de lo que está viviendo y sintiendo. Y mientras nosotros estamos de aquí para allá siendo zarandeados, Jesús está orando por nosotros. Eso sostuvo a Pedro, eso sostuvo a la iglesia en Jerusalén, eso sostuvo a Pablo en su ministerio, eso hizo que el evangelio prosperara y eso ha sostenido la iglesia por 20 siglos. La oración de nuestro gran sumo sacerdote, que ha hecho que a pesar de nuestra debilidad y a pesar de la hostilidad que vivimos en el mundo, Dios siga avanzando su propósito y lo pueda llevar a cabo. Hermanos, esto debe ser un fuertísimo consuelo para nosotros. ¿No le parece a usted esto importante, hermano? Alguien decía, hermano, yo me sentiría la persona más infeliz y desdichada si no supiera que Cristo ora por mí. Pero cuánto consuelo tiene esta verdad. No solo Jesús me ve, no solo Jesús me oye, no solo dio su vida por nosotros, no solo nos habla con su palabra, no solo nos reargulle con su espíritu, Él ora por nosotros y ora por protección espiritual. Ahora, hermanos, ¿no debería ser esto también un ejemplo para que nosotros aprendamos a orar? Usted tiene hijos, usted tiene esposo, usted tiene familia, usted tiene un servicio en la iglesia, usted tiene un trabajo, usted tiene compañeros en el ministerio, usted tiene personas a su alrededor. ¿No deberíamos orar así, hermanos? Señor, guárdalo en tu nombre, Señor. Guarda a este joven, guarda su crianza, guarda lo que piensa, lo que ve, guarda sus amistades, guarda las personas que se le acercan. Guarda el corazón de aquello que él ama. Señor, tú conoces a mi esposo, él sale a trabajar, guárdale la mujer ramera, guárdale la tentación, guárdale de perder su vida solo en el trabajo, de distraerse. Guárdale lo que pueda ser un tropiezo para él. Y cuando usted sale de su casa, usted ora por su esposa. Guárdala, Señor, guárdala su carácter, su ansiedad, sus temores, sus miedos. Guárdala de lo que la desanima. Cuando usted viene a la iglesia, usted ora por nosotros. Señor, guarda a los que nos predican, los que nos presiden. Líbralos de la tentación, líbralos del orgullo, líbralos de las malas mujeres, líbralos de la herejía. Cuando encomendamos un trabajo en la iglesia, oramos para que el Señor proteja, guarde, fortalezca a aquellos que lo están haciendo. Bueno, hermanos, necesitamos aprender a orar con Cristo.
Necesitamos unirnos a nuestra oración, a la oración de Él y orar por cosas que son vitales. Porque a veces nuestra oración no deja de ser muy superficial, Señor, ¿no? Sánalo, prospéralo, ayúdalo. Pero la oración aquí de Cristo es guárdalo. Él sabe, hermanos, Él más que nadie vivió en este mundo, vio la corrupción del mundo, vio la maldad del mundo, vio el pecado del mundo. Y Él sabía lo que se iba a enfrentar la iglesia y sus discípulos, como nosotros, hermanos. Debemos saber en qué mundo vivimos, qué cosas han de suceder. Y lo que debemos hacer como Cristo hace por nosotros es orar por protección espiritual. Ahora, el segundo aspecto se encuentra en la segunda parte del versículo 11. Dice, esa protección está muy ligada a otro asunto, hermanos. Dice ahí, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. El Señor Jesús ora por sus discípulos y especialmente ora por unidad. Hay dos aspectos de la unidad que pueden conllevar esta oración. Un primer aspecto que es esa unidad en el sentido de que aquellos que eran sus discípulos, al venir el Espíritu Santo, ellos iban a ser bautizados en Cristo y todos iban a beber del mismo Espíritu. Iban a tener el mismo Dios, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Salvador y el mismo Espíritu Santo. Esa es una unidad ya dada. Inmediatamente Cristo murió, todos los que creen van a experimentar del mismo Espíritu, ya son uno, eternamente con Él, ya son su cuerpo, ya son miembros de Él para siempre. Algunas traducciones dicen que la mejor traducción de este texto en el griego sería para que continúen siendo uno. O sea, ya no habla de ese aspecto, de esa unidad ya dada por el Espíritu, sino de esa unanimidad que mantiene la comunión visible del pueblo de Dios. ¿Qué significa? Que Jesús sabía que para que los discípulos pudieran cumplir la obra en la tierra, ellos no podían andar solos. Ellos se necesitaban los unos a los otros. Ellos necesitaban de comunión, compañerismo, unidad de ideas, pensamientos y propósito. Era muy peligroso para ellos enfrentar el mundo de manera aislada. Ellos necesitaban aprender a caminar juntos, amarse, fortalecerse y ayudarse en los desafíos que iban a enfrentar. Entonces el Señor ora por ellos porque Él sabe nuestro corazón, hermanos. Él ya los había visto pelear, Él ya los había visto discutir por poder. Él ya sabe que entre ellos había envidia, celos. Y Él ora, Padre, para que sean uno, guárdalos para que sean uno. El Señor estaba preveyendo las interminables divisiones que se han producido entre su pueblo. Vamos, uno ve la historia de la iglesia. Y hay muchas cosas que han dañado, fragmentado el testimonio del pueblo de Dios. Caracteres, orgullo, ambición, incompatibilidad personal, dificultades diarias, familiares, laborales. Bueno, hay muchas cosas que pueden fragmentar la unidad visible del pueblo de Dios. Entonces la oración de Cristo era: Señor, que sean de un solo sentir. Señor, que puedan caminar juntos y luchen juntos. Señor, que guarden tu palabra y lleven tu palabra como un solo cuerpo. Que se puedan soportar, que no se separen, que no se dañen los unos a los otros. Guárdalos de luchas internas. Hermanos, aquí nosotros comenzamos a considerar cosas importantes. Para Jesús es importante la unidad de su iglesia, hermanos. Para Jesús es importante cómo está nuestro corazón los unos con los otros. Para Jesús es importante guardarnos cuando Él nos salva.
Él nos atrae a un ambiente donde podamos crecer juntos, como familia, como iglesia, delante de Él. Y Él ora para que nada de eso dañe ese ambiente. Hermanos, necesitamos orar por la unidad. Necesitamos orar cuando sabemos que hay situaciones que dañan la relación entre nosotros, caracteres, problemas, desafíos. Señor, guárdalos, dice ahí. Él está orando para que sean uno. Hermanos, nada más debilita mi vida espiritual y nuestro testimonio como iglesia cuando la iglesia se fragmenta, cuando la iglesia se divide. Cuando yo en mi corazón tengo cosas contra mi hermano. Cuando yo en mi corazón desprecio a los que Cristo amó y compró y son mis hermanos, me gusten o no. Cuando yo en mi corazón no puedo perdonar, soportar, amar a alguno de los que Él ha redimido. Y Él ora por eso. Y yo diría que esa oración, hermanos, como decíamos ahora, ha evitado que la iglesia se diluya más. Y en muchos tiempos ha evitado malas decisiones nuestras, empecinarnos en cosas, mantener un corazón endurecido, porque el Señor está orando por nosotros. Hermanos, de aquí en adelante la iglesia en Jerusalén iba a marchar en una unidad preciosa. El evangelio iba a prosperar, pero la característica que veían las personas es que estos discípulos se amaban, caminaban juntos. Lo que conlleva no solo una conciencia, hermano. Yo no puedo decir solo que amo a mis hermanos, sino es una conciencia práctica. De ser muy intencional en participar en la convocatoria de la iglesia, en las comuniones de la iglesia, en las reuniones de la iglesia. Eso también conlleva una preocupación por cada uno de los que estamos acá, cuando estamos bien, cuando estamos mal. Eso también nos lleva a negarnos a nosotros mismos, a poner la cara, a caminar la segunda mejilla, a sufrir el agravio, a perdonar, porque en últimas me importa a mi hermano y quiero ganar a mi hermano y quiero seguir adelante con mi hermano. O sea, esta oración sostiene todos los medios de gracia que nos vinculan los unos a los otros. Tremendo, ¿no, hermanos? Que Jesús ore por eso. Asimismo deberíamos orar los unos por los otros. Señor, ayúdame que en mi matrimonio yo sea uno con mi esposo. Que mi familia, yo, mi esposa y mis hijos seamos uno. O sea, vayamos en una misma dirección a tu voluntad. Que los que servimos en un asunto todos estemos enfocados en una sola cosa, Señor. En glorificarte, en servirte, en amarte. Señor, oramos para que todos apuntemos, caminemos, luchemos, nos esforcemos por lo mismo. Ayúdanos, Señor, a superar las situaciones. Viene este problema, viene este desafío. Danos gracias, Señor, para que podamos pasar por esto y nuestros vínculos, nuestras relaciones puedan ser más íntimos y profundos en lo que estamos viviendo. Esa es la oración de Jesús. Trata en mí, Señor, lo que daña esa comunión, esa unidad, ese compañerismo, Señor. Porque tú quieres que seamos uno. Yo puedo decirle a la iglesia y a los que están viniendo, si usted es cristiano, usted no es llamado a vivir una vida individual. Usted debe buscar una buena iglesia, amar esa iglesia, servir a esa iglesia, vivir para servir a Dios en ese lugar. Y a los que ya sabemos esto, hermano, no es solo saberlo, cantarlo. Deben haber esfuerzos diarios, aún tratando nuestro propio corazón para que esta oración se lleve a cabo en nuestras vidas. ¿Cómo está su corazón en relación a sus hermanos? ¿Usted ora? Usted ora, Señor, ayúdame a ser uno con Él. Caminar juntos, unos. Eso es la oración de Jesús. Entonces, hermanos, guárdalos y en segundo aspecto que sean uno, protección y unidad. Ahora el tercer asunto se encuentra en el verso 14. Dice ahí: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. Hermanos, el tercer punto tiene dos partes y tiene que ver con nuestro lugar en el mundo. Lo primero que dice es que no ruego que los quites del mundo. Y lo segundo es que los guardes del mal. Dos cosas, hermano. Entonces aquí, en esta tercera parte de la oración, el Señor habla de nuestro lugar en el mundo. Y lo que Él dice es que no los quites. Él está rogando y en medio de lo que está orando, Él no dice, Padre, llévatelos contigo. No, Él dice, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Para nosotros la primera parte sería lo ideal. Cuán bueno hubiera sido que el día que yo me convertí, Dios se hubiera acordado de mí y me hubiera llevado para el cielo, ¿cierto? Cuán bueno que hubiera sido salvo y de una vez el Señor me hubiera tomado en sus brazos y me hubiera llevado para la gloria. Pero esto, hermanos, nos va a quitar varias ideas equivocadas. El Señor en su oración nos muestra que tenemos un lugar en el mundo y que no es su voluntad aislarnos del mundo. O sea, esa idea de santificación en un monasterio, en un convento, no es bíblica. Santificación no es aislamiento. Él desea que su iglesia y sus discípulos en este contexto estén en el mundo. ¿Por qué? Bueno, Gerard, un comentarista antiguo, él decía lo siguiente: los apóstoles habrían de ser los primeros predicadores del evangelio y la luz del mundo. Si hubiesen sido sacados del mundo inmediatamente después de la partida de Cristo, el mundo había quedado en total tinieblas y sin nadie que predicara. Y lo segundo, dice él, y los discípulos hubieran sido sacados de la escuela y de la fe y la paciencia que vivirían en este mundo por largos años. O sea que, hermanos, Cristo tiene un lugar para nosotros en este mundo. Newton decía, el mundo es el lugar donde glorificamos al Señor. En el mundo venidero seremos glorificados con Él. Pero este es el tiempo, hermanos, donde nosotros somos puestos y dejados en el mundo con un propósito. Quiere decir que aquí la oración del Señor, por un lado, nos da a entender que es su voluntad que estemos en el mundo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Y aquí yo vuelvo a pensar en varias cosas que nos sirven de lección a nosotros. Así como el Señor escogió que sus 11 nacieran en Israel, fueran sus discípulos, estuvieran en Jerusalén, hicieran parte de una iglesia, tuvieran ciertas familias y cumplieran una labor en aquellos días, así el Señor nos dejó en este mundo, en esta ciudad, en esta familia, en esta iglesia local. Y el Señor nos ruega que nos quite de ahí. ¿Por qué? Como lo veníamos diciendo y el hermano lo mencionaba, ahí el Señor espera que seamos luz. Ahí espera que podamos ser sus testigos. Ahí espera que le glorifiquemos. Y ahí espera también madurarnos y santificarnos. Hay una idea muy común en la medida que nosotros avanzamos de edad, pero también eso fue una idea que yo no sé por qué entró tan fuertemente en un ambiente de hermanos y de la comunión. Ese deseo de buscar un lugar más cómodo, más tranquilo, más aislado. Cuando el Señor no ora por eso, hermanos. El Señor en sí, Él quiere tener una iglesia fuerte que enfrente el mundo de frente y que pueda hacer luz. Así que a veces nos pone en ciudades tan difíciles como Bogotá. Así que nos pone a veces personas tan difíciles como nuestros compañeros de trabajo, como nuestra familia. Nos pone tal vez una iglesia que tiene una gran cantidad de desafíos y adversidades porque Él quiere tenernos ahí. Y una cosa que decía Pablo que es muy importante en la vida de piedad, ¿saben qué es, hermanos? El contentamiento.
Que no es casualidad, es la providencia de Dios, mi familia, mi barrio, la vida que tuve, el momento que conocí el Evangelio, las experiencias que he tenido, porque Él quiere tenerme ahí con un propósito. Entonces cuando yo entiendo a Dios, su soberanía, su providencia, y comienzo a darle gracias y comienzo a pedirle, a preguntarle: ¿por qué me tienes acá? ¿Por qué me diste tantos hijos? ¿Por qué me permitiste el matrimonio? ¿Por qué no me has dado el matrimonio? ¿Por qué estoy solo, soltero? ¿Por qué me diste este trabajo, esta profesión, ¿por qué me pusiste acá en este barrio, en esta ciudad, en esta iglesia? Yo tal vez voy a comenzar a entender que Dios quiere algo para mí ahí. Y cuando yo me contento con la voluntad de Dios, eso me guarda, hermanos, de tomar malas decisiones. Eso me guarda de huir del lugar donde Dios me ha puesto. Porque hay gente que huye, ¿recuerdan Jonás? Ve para allá y para el otro lado. Perdemos tiempo, nos desmotivamos, nos decepcionamos, porque en un sentido hay un peligro que crece en el corazón incrédulo: la ingratitud. Y el Señor dice: ¿sabes qué? Oro para que no te quiten de ahí. No ruego para que te quiten de ahí. A veces uno quiere: sácame de acá, Señor. Sácame de este trabajo, Señor. Sácame de esta fama, Señor, porque no me diste. Señor, sácame de esta iglesia, porque es que... El Señor dice: no ruego porque es que es ahí, es que ahí es donde voy a trabajar contigo. Ahí con esas personas, ahí es donde te va a madurar. En estas situaciones, ahí donde te tengo para que aprendas a ser humilde, aprendas a amarme, aprendas a ser paciente, aprendas a tener fe. Ahora, lo bueno es que Él está orando por nosotros, ¿cierto, hermanos? Y eso nos sostiene ahí donde Él nos ha puesto. Pero Él dice: no los ruego que no los quites del mundo. Pero sigue diciendo: sino que los guardes del mal. Vuelve a enfatizar, hermanos, el aspecto del mal en medio del mundo. O sea, Él está repitiendo y diciendo: Padre, yo no te pido que no los saques de ahí, pero sí te pido que los guardes del mal que hay ahí. Y eso es interesante, hermanos. Dios tal vez no nos va a sacar de esa familia, pero tal vez Dios y Cristo está orando para que nos guarde de los pecados que hay ahí en esa familia. Tal vez Dios no lo saque de ese trabajo, pero Él no va a querer que usted sea igual a sus compañeros de trabajo. Y la maldad que ellos hacen, la maldad que ellos piensan. ¿Me hago entender? El Señor no nos guarda, no nos saca del mundo, pero ora para que no nos conformemos al mundo. No pensemos como piensa el mundo y no vivamos como vive el mundo. El Señor está diciendo: Señor Padre, te pido que no los saques, pero guárdalos. Guárdalos de los patrones del mundo. Guárdalos de la seducción del mundo. Guárdalos de la distracción del mundo. Y guárdalos de la tentación del mundo. Hermanos, si uno tiene hijos, si uno no puede sacar a los hijos del mundo, uno trabaja y no puede salirse del mundo. Uno vive en una ciudad, transita en este mundo, usa redes sociales, tiene celular, tiene televisor, usa internet. Es parte de la vida, pero lo que sí hay que orar es para que el Señor nos guarde la maldad que hay en este mundo. Y no solo eso, mire que esa palabra que dice ahí, sino que los guardes del mal. Aquí la palabra también mal se podría traducir maligno. Algunas versiones traducen guárdalos del maligno. El Señor sabía que en este mundo, hermanos, había una contaminación, pero también había una maldad personificada. El diablo, Satanás. Y ya habíamos visto cómo Satanás había minado el corazón de Judas. Hablábamos hace poco de que Satanás zarandeó a Pedro. Pablo dice que Satanás ciega el entendimiento de las personas y seduce al hombre con los deseos de su carne. Pedro dice que Satanás es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Significa, hermanos, que el Señor no nos saca de este mundo, pero Él conoce los peligros inminentes. Y Él ora por sus discípulos: guárdalos del mal. Si el mal fuera el pecado que produce o que incita o que estimula a Satanás, podríamos decir que el Señor está diciendo: guárdalos de la fornicación,
Guárdalos de la prostitución, guárdalos de la pornografía, guárdalos de la avaricia, la codicia, el amor al dinero. Si fuera mal de carácter, el Señor estaría orando: Señor, líbralos del orgullo, la ira, la amargura, la contienda, la falta de perdón. Si fuera la herejía, hermanos, y el engaño, el Señor estaría diciendo: guárdalos de los profetas falsos, de los falsos maestros, de la doctrina errada, del engaño espiritual que abunda en este mundo caído. Si fuera directamente el diablo, el Señor estaría orando: guárdalos de las tentaciones, las sugerencias, las propuestas, los ataques, las calumnias y la maldad del diablo. Hermanos, volvemos a lo mismo. El Señor no nos saca de este mundo, pero sí debemos aprender a orar con Él. Señor, tú conoces el mal que hay en este mundo, las tentaciones, los peligros. Guárdanos del mal. ¿Ustedes recuerdan que cuando el Señor enseñó a orar, al final de la oración Él dice esto? Perdona todas nuestras ofensas como también, y guárdanos del mal. ¿Usted ora eso diariamente, constantemente? Tantos males externos, internos, tantas desgracias, tantas cosas terribles que suceden en este mundo, hermanos. Y yo diría que nada de eso nos ha tocado. Y cuando nos toca es con un propósito, pero nada de eso en sí nos toca porque hay uno que intercede por nosotros, nuestro Señor. Y a esa oración debemos unirnos y creer que Él va a responder: Señor, guárdanos del mal. No nos quites de este lugar, Señor, pero guárdanos del mal, Señor. Y obra en nosotros. Entonces, tercer asunto, el lugar de la iglesia en el mundo. No sean quitados, sino que sean guardados. Ahora un cuarto aspecto, hermanos: santificación. Se encuentra del verso 16 al verso 17. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vamos, el siguiente aspecto de la oración es por santificación. Es como el Señor estuviera ampliando. Por eso digo que a veces es una oración de dos aspectos, pero que se amplía. ¿Cómo vamos a guardarnos del mal del mundo? Pues con la santificación. Entonces el Señor dice: santifícalos. El Señor no ora especialmente por sus discípulos: justifícalos o sálvalos, porque ellos, si ya habían creído en Él, ya eran salvos y justificados completamente. Pero el Señor sí iba a orar por santificación. Los discípulos necesitaban crecer en vida espiritual. Los discípulos tenían que ser llenos del Espíritu Santo, madurar conforme al carácter de Cristo, aprender a ser más pacientes, más mansos, más puros, más santos. Y el Señor oraba por eso. Santifícalos. Calvino decía: las palabras de Cristo con relación a la santificación nos muestran que obviamente la santificación no es instantánea el primer día que nos convertimos, sino que es un proceso que se extiende a todo lo largo de nuestra vida. Él está orando: Señor, que sean más santos, más puros, más maduros, más humildes. Santifícalos, Señor, hazlos más santos. J.C. Ryle decía: que crezcan en santidad y en piedad práctica. Sepáralos más y más del pecado, de los pecadores. Proporciónales una mente limpia y hazlos semejantes a mí. Hermano, eso es una oración que definitivamente todos necesitamos. ¿Quién de nosotros puede llegar a decir: no, yo ya soy completamente santo, yo ya soy perfecto, yo no tengo lucha con el pecado, hermano? Yo no tengo lucha con la tentación. Yo no tengo lucha con el carácter. A mí el mundo... ¿Quién levante la mano para que sepamos y no oremos por usted? Todos necesitamos esta oración, hermanos. Señor, tú conoces mi corazón, guárdame del pecado. Señor, tú conoces mi carácter, guárdame de la ira, Señor.
Santifícame, ayúdame a crecer, ayúdame a limpiarme de la tentación, ayúdame a limpiarme del mundo, ayúdame a limpiarme de todas aquellas cosas negativas, oscuras, inmundas que a veces vienen a mi mente. Mira lo que a veces veo en la calle, mira a veces lo que veo en internet, mira lo que veo en el mundo. Libra mi mente. Si fuera una santidad de carácter, Señor, moldéame a tu imagen, hazme más manso. Hazme más humilde, más amoroso, más misericordioso, más paciente. Si fuera una santidad relacional, Señor, dame amor por las personas. Concédeme verlo con misericordia, con bondad. Hazme como tú eres, Señor. Hermanos, yo digo que en la oración de Jesús encontramos asuntos vitales. Y ahora la santidad no es algo que la gente debe despreciar. No es algo que la iglesia debe evitar. Dios es santo, como cantamos en la alabanza, y así deberíamos constantemente estar orando, predicando y buscando nuestra santificación de manera constante y regular. Ahora, ¿cuál es el instrumento que Dios usa, hermanos? Porque aquí el Señor ora: Padre, santifícalos. Pero Él mismo nos explica cómo el Padre nos santifica. ¿Para qué? Para que entendamos la manera como Dios obra. ¿Y cómo nos santifica el Señor? Dice ahí: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, que yo quiero tratar con este pecado. Hermanos, que yo quiero crecer en esta área. Hermanos, que yo quiero apartarme, ser más puro de mente, corazón, de vida. Quiero alejarme del mundo, las tentaciones, los engaños, el error, la falsedad. ¿Cuál es el instrumento por el cual Dios el Padre nos santifica? Su palabra. El instrumento de Dios para cambiar mi vida, inicialmente para salvarme, pero después para santificarme, es su palabra. Su palabra que penetra mi corazón, que despierta mi conciencia, que alinea mi mente a los propósitos de Dios. Y algo interesante que decía Riley es lo siguiente: hay dos tipos de santificación. Él dice santificación de manera religiosa, que es una santificación externa, donde se puede incluir el ascetismo, la austeridad física, los formalismos, las ceremonias y los mandamientos de hombres. Es esa santificación que a usted le dice: no haga, coja, no mire esto, acá se hace esto y esto. Pero es una santificación que dice nuestro hermano de corte religioso. Pero él dice: pero hay una verdadera santificación. Y la característica de la verdadera santificación es que inicialmente es un cambio de corazón. Ahora la pregunta es: ¿cómo cambia el corazón? Bueno, la epístola de los Hebreos nos dice que Dios tiene una herramienta que cuando ella entra hace una cirugía en lo profundo de nosotros. Una cirugía eficaz que trata los pensamientos, las intenciones y lo profundo de nosotros. ¿Y saben cuál es esa herramienta que Dios usa? La palabra. La palabra hablada con toda plenitud, con la ayuda del Espíritu Santo. Ella es verdad y ella ¿qué? Transforma, salva, trae convicciones, trae arrepentimiento, forma el carácter de Cristo. Entonces, hermanos, Jesús ora para que los santifique con esa palabra que es poderosa. Moody decía esto y lo tenía escrito en su Biblia. Él decía: o este libro lo apartará a usted del pecado, o el pecado lo apartará a usted de este libro. Hermanos, si nosotros queremos crecer en nuestra vida espiritual, necesitamos la palabra de Dios. Y yo creo que es una respuesta a la oración de Cristo cuando encontramos iglesias, por ejemplo, donde se predica verdaderamente la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios hace un obrar que ninguno de nosotros pudiera hacer naturalmente. En estos días escuchamos el testimonio de varios hermanos y una de las cosas que uno escuchaba y de las cuales uno dice: es cierto. Era que decían lo siguiente: hermano, ¿sabe que yo estaba en un lugar de lo más oscuro, de lo más apóstata, de lo más impío que usted conozca?
Pero un día yo comencé a escuchar algo por internet y lo primero que Dios me dijo a mi vida fue lo siguiente: si usted quiere conocerme verdaderamente, tome en serio la lectura de la Biblia diaria. Y dice esta hermana que estaba en una iglesia, hermano, donde lo que veía era mal testimonio. El pastor el domingo lo que predicaba era herejías, pecado, escándalo, una cosa horrible. Esta persona toma por convicción la práctica de la lectura bíblica diaria. Yo comencé a leer la Biblia, hermano, y comencé a orar diariamente, verso por verso, consecutivamente. Y comencé a tener unos tiempos de comunión con Cristo que usted no se imagina, hermano. Y comencé a ver cosas que antes no veía en la iglesia. Comencé a sentirme confrontado, reargüido, y un punto que dijo: no soporto más. Tuve que salir de ese lugar. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? La palabra la estaba santificando. Yo creo que esa es la respuesta a la oración de Cristo en una vida, hermanos. Estos días escuchamos una pareja que nos decía: hermano, viendo, escuchando, yo no me sentía contento, no esto. Y mi esposa me dijo: no, amor, tenemos que hacer algo. Dice ella que comenzó a buscar en internet predicaciones y comenzó a escuchar y dijo: oiga, esto no se escucha normalmente, esto es lo que dice la palabra. Y dice que comenzó a escuchar y que esa palabra comenzó a tener un efecto. Y comenzó a sentarse con el esposo y la palabra comenzó a tener un efecto. ¿No? La historia es que ahorita están caminando con el Señor, salieron de un lugar donde ahora están creciendo, ahora están enamorando de Cristo, están enamorando de la iglesia. Y el hermano me decía estos días: hermano, esto es lo que necesitamos, palabra. Entonces podríamos decir, hermanos, que toda verdadera santificación en nuestra vida surge por la oración de Cristo, que nos lleva, nos estimula, nos despierta a amar la palabra, a desear oír la palabra. En estos días hablaba con alguien que está sufriendo unas cosas que uno diría: hermanos, Dios nos guarde de pasar ese tipo de situaciones. Me decía esta persona: pero ¿sabe qué, hermano? Me aferro es a Cristo escuchando la palabra. Y he escuchado, y a pesar de lo que estoy pasando, eso que he escuchado me ha sostenido. Hermanos, nosotros necesitamos orar así. Si usted quiere cambiar a su esposo, ore para que él ame la palabra. Si usted quiere que sus hijos sean diferentes, ore para que ellos amen la palabra. Si usted quiere tener un impacto en su vida, en su ministerio, órele a Dios que le dé amor por la palabra. Y si nosotros deseamos que Dios haga algo entre nosotros, oremos por la palabra y los que la predican. Porque es el medio que Dios usa para santificar. Es el medio que Dios usa para salvar, para transformar. Pero si la mamá no lee la palabra, no ama la palabra, ¿cómo su familia lo va a hacer? O si los que predican, o los que tienen un ministerio, cuando sirven solamente con sus deseos y su buena voluntad, más con un corazón indolente a la palabra de Dios, ¿qué va a hacer ese servicio en los jóvenes, o en las mujeres, o en los niños, o en los hombres? Si no hay amor por la palabra, hermanos. Hermanos, necesitamos amar la palabra, porque la palabra es la que nos transforma. Cuando estamos reunidos, hermanos, necesitamos venir con disposición a escuchar la palabra. Debemos recordar la palabra en la semana. Debemos leer nuestras Biblias, leer buenos libros cristianos, escuchar buenos predicadores, hermanos. Hacer eso una realidad en nuestras casas, porque si no, nuestras vidas no van a crecer. Entonces, primero, protección. Segundo, unidad. Tercero, nuestro lugar en el mundo. Cuarto, santificación por la palabra. Y lo último, hermanos, se encuentra ahí en el versículo 18. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Podríamos decir misión. Lo último por lo que Jesús ora es por la labor que Él les va a dar a sus discípulos. Padre, así como yo he venido al mundo, ahora yo los envío. Por eso mismo ruego que los santifiques. Por eso mismo ruego que los guardes del mal. Por eso mismo ruego que sean uno, porque ellos son mis enviados, mis heraldos, mis misioneros a este mundo perdido.
Hermanos, Jesús nos recuerda la gran labor que tiene la iglesia. Así como Él vino a este mundo, ahora Él nos envía al mundo. Obviamente, inicialmente a los apóstoles que llevarían el evangelio por toda la tierra. Pero el Señor también está orando en general, como lo vamos a ver más adelante, por su iglesia, para que estas realidades se den en todo el pueblo. El Señor está preocupado para que ellos puedan ser sus buenos representantes, para que ellos puedan, al ir a la cruz, ellos puedan hablar de ese mensaje de la cruz. Hermanos, tenemos una misión, tenemos un deber, tenemos un trabajo, tenemos un evangelio que anunciar, tenemos un Señor al cual proclamar, tenemos hombres a los cuales llamar al arrepentimiento. Vivimos en un mundo por el cual necesitamos orar para que Dios salve. Dios por eso mismo no nos saca, porque Él tiene un trabajo para nosotros. Y yo creo que en parte de esa oración se incluye todo lo que vivió el libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso ellos fueron llenos del Espíritu Santo, por eso ellos podían dar testimonio, por eso ellos tenían valor para enfrentar a los enemigos y evangelizarlos. Por ello estuvieron dispuestos a ir a otras ciudades, a otros países, entrar a una prisión, sufrir agravio, porque esa era su labor, ser misioneros. El Señor no oró que sean buenos trabajadores, que prosperen ahí, que tengan lindas familias, bienes, cuentas bancarias. Y aunque eso en sí no es malo, si no estamos siendo misioneros en eso, estamos perdiendo el tiempo y nuestras vidas. Ingenieros misioneros, esposas misioneras, padres misioneros, predicadores evangelistas misioneros, iglesias con una misión, ser luz en este mundo. Hermanos, yo quisiera decir que en un sentido, yo pensaba ahí mientras estaba meditando la enseñanza antes de pasar a predicar, que el saber que Jesús ora por estas cosas, definitivamente por un lado debe llevarnos a comprometernos con estas cosas. Si Jesús ora para que vayamos al mundo, deberíamos ser una iglesia en un sentido misionera. Pero también pensaba que esto nos debe llenar de valor y fortaleza. Que todo emprendimiento, obra y propósito para que la palabra de Dios corra en este mundo está siendo sostenida por Cristo resucitado y por sus oraciones. Así el mundo se oponga, así las personas no quieran oír, así sea un conflicto espiritual, nuestro deber es traer el mensaje de Cristo a este mundo y Él ora por nosotros. Él nos sostiene en nuestra debilidad, Él nos defiende ante las calumnias, Él nos da ánimo cuando nuestras fuerzas caen, Él nos dará compañeros cuando lo necesitamos, Él repartirá sus dones para que la iglesia cumpla esta labor, hermanos. Si estamos aquí en este tiempo, es porque Cristo tiene un deber para nosotros, hermanos. No nos distraigamos. No nos desanimemos porque en últimas vamos a enfrentar muchas cosas como Él las enfrentó en este mundo. Pero ¿saben cómo Él terminó? Como lo decíamos el domingo pasado, Él termina diciendo: Padre, la palabra que me diste yo les he dado. Que nosotros podamos terminar nuestra carrera diciendo lo mismo: Señor, he guardado la fe. Tú sabes que le hablé a mi familia, Señor. Tú sabes que le hablé a mis hijos, Señor. Ellos son responsables delante de ti, pero yo les hablé, Señor. Tú sabes, a los que me diste evangelizar, yo les prediqué el evangelio, Señor. A mis compañeros de trabajo, tú sabes, yo les di ejemplo y les hablé tu palabra, Señor. A la iglesia, por más que fueran duros, necios, rebeldes, incrédulos, tú sabes, Señor, yo les prediqué tu palabra. No calles, Señor. No dañé tu testimonio. Qué lindo terminar la carrera así, ¿no, hermanos? Habiendo hecho lo que el Señor quería que hiciéramos. Mira lo que Él dice ahí en el verso siguiente, hermanos. Y por ello yo me santifico a mí mismo,
para que ellos también sean santificados en la verdad. Ese pasaje es difícil a veces de entender. ¿Qué significa que el Señor se santifica a sí mismo, hermanos? Y el Señor es santo. Él no cometió pecado. Crisóstomo bien lo explicaba. Él decía, se santifica a sí mismo, es que Él se apartó para morir por ellos, para entregar su vida. Y ahora como ofrenda se presenta como el sumo sacerdote delante del Padre, les da el Espíritu, les da su palabra y los ayuda en todo para que se santifiquen y cumplan su labor aquí en la tierra. Ese yo me santifico es para todas estas cosas, es que estoy muriendo. Para que tú los guardes, Padre, para que sean uno, Padre, para que en el lugar donde los pusiste sean guardados del mal, sean santificados y puedan dar testimonio de mí. Para eso me aparté, para morir por ellos. Hermanos, qué cosa gloriosa escuchar a Jesús orar, hermanos. Qué cosa entender que es importante para Cristo y lo lleva a orar a su Padre Celestial. Entonces no pensemos, hermanos, que la protección, la unidad de la iglesia, la santificación en este mundo y nuestra misión como heraldos de Cristo son cosas insignificantes. Cristo oraba y sigue orando para que eso se dé en nuestras vidas, hermanos. Así que llenémonos en el consuelo. Señor, tú estás pidiendo por esto. Ayúdanos a fortalecernos y a tomar ánimo en escucharte orar por nosotros. Y ayúdanos a direccionar nuestra vida a tu voluntad. Hermanos, yo tenía una aplicación final, pero en medio del transcurso de la enseñanza la vine haciendo. Los discípulos un día le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Usted quiere orar por su esposo? Ore por estas 5 cosas. ¿Usted quiere orar por su hijo incrédulo? Ore por estas 5 cosas. Señor, guárdalo. Que Él llegue a amar tu iglesia y sea uno con tu iglesia. Que en el lugar del mundo donde lo pusiste, lo protejas del mal. Sea santificado y sea un misionero. Ore por su hijo así. Ore por esa persona que está evangelizando, no solo porque sea salvo, sino que cuando sea salvo Dios lo proteja en esos primeros años, él pueda crecer en la iglesia, arraigarse con los hermanos en una buena comunión, él pueda ser santificado constantemente en la palabra y pueda ser un gran misionero. Ore por su ministerio de esa manera. Señor, protege mi ministerio. Dame más hermanos para que podamos ser uno en este ministerio. Santifícanos con tu palabra en este ministerio y que este ministerio pueda llegar a muchos lugares y ser luz en ti, Señor. Vamos, necesitamos orar por estas cosas. Nuestras reuniones de oración deberían tener estas cosas. Nuestra petición por los nuestros deberían tener estas cosas. Que así como en los cielos hoy en día se escuchan esas oraciones, también se escuchen en nuestra boca. Amén, hermanos. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que siempre es pura, siempre es limpia, siempre es santa. Como tú mismo lo decías, tu palabra es verdad, Señor. Y ella destapa la realidad, las necesidades, los conflictos y los desafíos que tenemos en este tiempo, Señor. Señor, que estas cosas por las que tú orabas también por nosotros puedan darse en medio de nuestras vidas, Señor. Señor, cuántos males de los cuales necesitamos ser protegidos, Señor. Cuántas cosas de las que necesitamos ser guardados, Señor. Señor, cuánto necesitamos ser uno, Señor. Mira cuántas cosas pueden entrar, cuántas cosas pueden salir de nuestro corazón y dañar, Señor, nuestra relación los unos con los otros, Señor. Mira cómo la división puede ser un peligro tan cercano a nosotros como tu pueblo, Señor. Y oramos para que nos hagas uno, Señor, en ti, Señor. También oramos porque hay muchas cosas en las que necesitamos ser santificados, Señor. Muchas cosas en las que tu palabra necesita limpiarnos de nuestra suciedad, de nuestros pecados, Señor.
Muchas cosas en las que nuestro mal carácter necesita ser santificado por tu palabra, Señor. Muchos engaños, errores, confusiones que creen los hombres, Señor, necesitan ser quitados de nuestra mente por tu palabra, Señor. Oramos para que tú nos santifiques cada día más con tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Señor, y también tú tienes una misión. Tú tienes un trabajo y un propósito de manera particular para cada uno de nosotros, Señor. Y así como tú fuiste el gran enviado del Padre a este mundo, Señor, permite que tu iglesia y cada uno de los que estamos acá podamos ser enviados en tu nombre a hacer luz, Señor. Luz a aquellos hombres que necesitan conocerte, Señor. Luz a aquellos hombres que aún necesitan tener conciencia de sus pecados, Señor. Luz a aquellos que necesitan amor, misericordia, y solo lo pueden dar tus hijos, Señor. Luz de Cristo a este mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no esconder el testimonio bajo la mesa, Señor. Líbranos del miedo, de la vergüenza, de la cobardía. Líbranos de una vida cristiana apática que se avergüenza de tu nombre en el trabajo, Señor. En la universidad, en el lugar donde nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Y prepáranos, Señor, para hacer ese ejército, Señor, que marcha con tu evangelio, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos, Señor. Amén, Señor. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.